Vamos a cambiar de tema y un tema súper interesante que vamos a debatir acá con un tremendo amigo que tengo acá sobre la mesa. Fíjense que las autoridades de justicia anunciaron el inicio de 2 sumarios internos luego que quedara al descubierto una fiesta que incluyó un asado, alcohol e incluso drogas al interior del recinto de Santiago 1, el recinto penal Santiago 1. Imagínense, estamos con Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería, con nosotros. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días, Rodrigo, muy bien. Gusto. ¿Te sorprendió esta noticia o no? O sea, es una noticia que está dentro de las probabilidades que ocurran, Wow. pero son hechos lamentables y de suma gravedad. ¿Por qué pasa esto? Yo tengo súper claro que les gusta pasarlo bien, que hay que carretear, que hay que tomarse sus tragos, pero esta es la pega, pues este es el trabajo, este es el lugar donde ellos trabajan. Hay un tema de fondo ahí, el consumo de bebida alcohólica al interior de una cárcel están prohibidos, ya sean dependencias de cuadra a los funcionarios, que no estén dentro de la misma cárcel en sí, con la población penal, están prohibidos. Y entonces, cuando se escuchan algunas cosas como pérdidas de confianza, yo creo que la lealtad, la confianza también es recíproca. Entonces, son hechos que son gravísimos porque involucran a toda una institución y lamentablemente también dañan la imagen de miles de funcionarios que son funcionarios que cuidan y realmente quieren su trabajo. Esto es una traición también a la institución y a quienes la componen. Esto no representa al gendarme que se aprecia y se aprecia como tal, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Pero no hay que generalizar acá en este caso. No hay que generalizar. Aquí yo voy a hablar desde la lógica de lo que se ha filtrado, porque no tengo ninguna, en los medios de prensa, ninguna información de primera fuente, pero es un hecho que se tiene que esclarecer, pero también se tiene que actuar con bastante rapidez y con bastante fuerza, porque hay señales que se están dando que pueden ser equívocas, ¿no? Y acá no puede haber debilidad, no puede haber el tener quizás la fiesta en paz, porque esa fiesta en paz que se manejó por décadas en Gendarmería tuvo también secuencias y consecuencias graves en el tema de cómo nosotros íbamos retrocediendo como institución frente a una población penal que es distinta, ¿no? Entonces hemos hablado acá del crimen organizado, hemos hablado acá de nuevas formas que han adquirido y se han incorporado a la delincuencia chilena. Entonces cuando existen estas lógicas dentro del personal, estamos siendo más vulnerables, porque acá lo grave, y no tengo certeza que sea así, pero ojalá se esclarezca lo antes posible, es el consumo de alcohol y drogas. Y la droga es delito. Y estos que resulten responsables tienen que ser no solo dados de baja, sino que puestos en posición de la justicia. Entonces, aquí tenemos que tener claro que nosotros estamos cuidando una población penal que el 80% dice que es consumidora de droga. Tenemos que entender que el ingreso de droga a las cárceles es un problema que altera el régimen interno, aleja la posibilidad de reinserción e inseguriza al personal y a los internos. Entonces, si nosotros tenemos funcionarios que consumen droga, no pueden ser funcionarios de Gendarmería al día siguiente. Por eso que esto tiene que ser una situación que requiere la mayor atención y la mayor fuerza para atacarla. O sea, darlos de baja sí o sí, si es que son culpables. Si son culpables, darlos de baja ya. O sea, tienen que haberse tomado medidas, yo no, insisto, desde lo que yo... No, está muy bien y te respeto y me gusta que lo digas así, no hay información oficial, salvo lo que sale en los medios de comunicación, que tampoco hay que desmentirlo porque salió en todos y está como oficializado, incluso ya hay 2 sumarios internos. Pero con lo que tú observas en los medios de comunicación, ¿la sanción ya se tendría que haber tomado? O sea, yo creo que aquí el parte de denuncia, si se encontró droga, tiene que haber un parte de denuncia, tiene que haber una cadena de custodia en donde se tienen que haber puesto a disposición los elementos que se encontraron ahí. Droga en este caso porque es constitutivo de delito. Si eso es así, una investigación de 24 a 48 horas, a lo menos la suspensión de los funcionarios que hubiesen podido estar involucrados en esta... Porque esa droga no llegó ahí del cielo, ¿no? ¿Cómo llega? Ya, entonces eso tiene que ser acotado y tiene que establecerse la responsabilidad. Y creo que una medida sana para la transparencia institucional era la suspensión, independientemente de alguna medida más drástica, si ahí tenemos una situación comprobada, verificable y no esperar el eterno sumario administrativo. Yo creo que esas señales se tienen que haber dado. Yo insisto, Sí, perdón, Cristian. yo insisto que acá uno tiene que defender a la institución y a los funcionarios de Gendarmería. No se trata de ser un buen o mal gestor, acá se trata de ser justo. Y cuando uno toma una medida, tú nunca vas a agradar a todo el mundo, pero tienes que tener claro que las decisiones que tú tomes
tienen que estar orientadas al bien común, hacia los funcionarios honestos, comprometidos, que incluso arriesgan la vida todos los días. Por eso funcionarios tienen que tomar decisiones, no por los malos elementos. Me parece muy buena esa separación que haces. Y a propósito de esa separación, yo te quería hacer la pregunta es, ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo queda esto? Porque se provoca un quiebre. Porque la imagen de gendarmes, de gendarmería se ensucia con esto. A pesar que yo coincido contigo, me parece que es súper bueno puntualizar acá. No hay que manchar y no hay que generalizar, porque no todos los gendarmes son así. Pero ¿cómo queda ahí la interna entre los gendarmes de Santiago 1 con esto que pasó? O sea, aquí hay que transparentar cosas. Yo creo que cuando la opinión pública había una imagen institucional, una de las cosas que uno trató de hacer, Rodrigo, era mejorar la reputación. Ajá. Y teníamos que conectarnos con una mayor transparencia. O sea, acá, lamentablemente, hay malos elementos, que son pocos, pero los hay, funcionarios que lucran ingresando elementos prohibidos, que son parte incluso de algunas organizaciones criminales incipientes, pero no menos crecientes. ¿Gendarmes? Gendarmes, que han sido dados de baja, han sido puestos a disposición de la justicia, han terminado condenados por ingresar elementos prohibidos a la cárcel, y eso es un hecho real. Aquí no voy a nombrar a nadie, pero hay funcionarios que han sido desvinculados y puestos a disposición de la justicia y condenados por esta instancia porque son delincuentes. Y eso afecta la reputación institucional. Entonces, tú no puedes tomar decisiones tibias. Tienes que tomar decisiones necesariamente fuertes y enérgicas e inmediatas cuando los hechos son contumaces. No podemos equivocarnos en eso. Yo no tengo hoy día la información, no tengo los antecedentes, solo esperar que se clarifiquen estos hechos, pero es grave y grave, ¿por qué? Porque lo que hemos dicho acá, la cárcel es el último recurso que tiene el Estado para intentar disminuir la reincidencia delictual. La cárcel tiene que ser un espacio donde el Estado de Derecho se imponga. Se cumpla, claro. Cuando tú ves lo que está pasando en las cárceles de la región, Rodrigo, si esto es preocupante, porque las bandas organizadas, que algunos niegan, no sé, que no hay crimen organizado en Chile, no hay terrorismo en Chile. ¿Eso te molesta? Es que no es que me moleste. Ajá. Cuando tú ves ejemplos en otros países, Rodrigo, en otros países. Ayer mataron 8 policías en una emboscada en Colombia. En Colombia. En Ecuador, muerte de personas asesinadas, decapitadas, y grabándose como están decapitando a una persona. Uno dice, ¿qué pasa con el sistema penitenciario de ese país que no intervino? ¿Cómo permite esta barbarie? Bueno, porque han sido, de alguna manera, cooptados por el crimen organizado. Tienen muchos compromisos. Entonces tú tienes que fidelizar al funcionario penitenciario con el bien común, que se sienta parte de un circuito de seguridad pública. Que esté de tu lado en general. Pero obviamente ese funcionario representa al Estado en ese espacio. Entonces la pregunta es, también tenemos que reflexionar sin minimizar, esto es un hecho gravísimo, pero tenemos que también preocuparnos si la Gendarmería ha tenido o no la importancia que se le debe dar, si el funcionario se siente realmente valorado, si la función penitenciaria es o no apreciada por la comunidad. Y yo creo que ahí hay un divorcio, ¿no? Nadie quiere a nadie con los internos, ojalá que se mueran, ojalá que sea una isla que le desaparezca mañana. Bueno, eso también lo percibe el funcionario. Hay que hacer algo también para mejorar las condiciones, el aprecio, la dignidad de ese funcionario penitenciario y funcionario. Casas fiscales, ese es el lugar donde se hizo. ¿Le puedes explicar a la gente qué son las casas fiscales ahí adentro? Lo que ocurre es que Santiago 1 es un penal concesionado y esas instalaciones tenían estas casas que eran fiscales, que pertenecen en su minuto al Ejército, fueron traspasadas a Gendarmería y Gendarmería las habilitó como cuadras y dependencias para los funcionarios. Pero son dependencias dentro de un espacio fiscal. ¿Viven ahí? Viven ahí algunos funcionarios, se cambian ropa, la gran mayoría vive ahí. O sea, fue un carrete dentro de una casa que estaba en el sector. Dentro del perímetro fiscal. Ok. Sí. ¿Eso es más grave? Es que es gravísimo, sí. El ingreso de una bebida alcohólica a un establecimiento fiscal está prohibido. Y en segundo lugar, el consumo de droga, que es el punto más, que es constitutivo de delito. Por eso es que tiene que haber una respuesta inmediata y una investigación que tiene que ser acotada, porque acá también estamos jugando nosotros con el interés público, ¿no? También hay que poner atención, Rodrigo, al tema. Claro, yo puedo entender que se tienen que evitar las filtraciones, pero no se pueden, bajo esa lógica también, encubrir situaciones irregulares gravísimas. ¿Esto es una filtración? Entiendo que estos videos fueron subidos a redes sociales o llegaron a algunos medios y es lo que está diciendo la autoridad, ¿no? No solo institucional, sino que evitar estas filtraciones de los últimos hechos que han pasado, videos, documentos. Pero también hay que preguntarse por qué se están ocurriendo estas filtraciones. Cuando tú crees que hay un contexto, hay un ambiente de impunidad,
estas filtraciones van a aumentar. Bueno, y cuéntame tú fuiste director, ¿por qué pasan? ¿Por qué se filtran? Porque yo creo que cuando hay una sensación de impunidad, cuando hay todos los casos que hemos conocido en Chile, casos que han escandalizado a la opinión pública, se han conocido tras de filtraciones. Entonces yo creo que hay dos cosas que separar. Tenemos claro que tenemos que proteger los datos, que son sensibles de Gendarmería, pero no por eso vamos a nosotros a evitar o intentar encubrir ciertas irregularidades que son gravísimas. Entonces hay que colocar en la balanza siempre y mirar un punto de vista más amplio. Yo creo que acá lo que se debe tener claro es que situaciones que puedan generar debilidad en el compromiso institucional, porque esto daña a los gendarmes. Lógico. Y a las y los funcionarios los daña, si es un tema que avergüenza a muchos funcionarios. Y a esos funcionarios, Rodrigo, tú tienes que decirles que lo que están haciendo, los funcionarios honestos, los funcionarios comprometidos, no siempre son los funcionarios que son más queridos por la población penal. Porque para estos grupos criminales que ingresan drogas, nosotros hicimos un estudio, Rodrigo, 2019, 2020, 2021, la cantidad de droga que se requisa al interior de la cárcel, que se requisa, no la que se consume, la que se requisa. Se supone que el 20% se requisa y el 80% se ingresa, lamentablemente, pese a todos los controles. Alto porcentaje. Alto. Y nosotros tenemos 2019, 150 kilos, el 2020, 250 kilos y el 2021 requisamos casi 500 kilos de droga. Requisamos. 8 de cada 10 personas declaran el consumo de droga al interior de la cárcel. La droga ingresa porque es un negocio para quien la ingresa. Y eso genera una cadena de... O sea, el negocio es para el que la ingresa y para el que la vende dentro. Pero también. Lógico, si no ingresa porque le sobra droga en la calle. La droga además se vende 8 o 10 veces más de lo que se vende en la calle. Entonces, alguien está lucrando. Y entonces, cuando uno habla de regímenes diferenciados de reclusión, Rodrigo, no es que, por ejemplo, Santiago 1, 4.500, 600 internos. Estos 4.800 internos no tienen, 4.600 internos no tienen todos el poder adquisitivo para ingresar celulares, para ingresar drogas. No. Los sujetos que pueden ingresar drogas son los que tienen recursos para comprarla afuera y cómo la distribuir, y tienen canales de distribución. ¿Y cómo les llega la plata a ellos? Solo transferencia electrónica. Sí, transferencia electrónica. Pero es un negocio. Y tú tienes que tratar de que eso no ocurra dentro de la cárcel. Si estamos hablando de un espacio que está a cargo del Estado. Y eliminando los celulares, eliminando las señales, que me lo dijo el otro día la ministra de Justicia acá, ¿esa puede ser la gran solución o no? Pero si esa es una solución, si lo que dice la ministra tiene toda la razón. Pero lo hemos dicho... ¿Cuántos años, Rodrigo? Tú te ríes. No, es que lo tú me lo hemos dijiste conversado. incluso antes que viene la ministra. Mucho antes, sí. Pero es que eso es lo que yo me pregunto acá en este país. ¿Por qué no se hacen las cosas entonces? Bueno, acá también estuviste en su minuto la diputada Ivana Pérez, que impulsó un proyecto de ley, ¿cierto?, para sancionar penalmente, y también en su minuto el senador Felipe Kast también generaron iniciativas en el Congreso para poder sancionar penalmente el ingreso de elementos prohibidos a la cárcel, particularmente teléfono, porque los abogados que ingresan un teléfono no les sale ni siquiera nada. El abogado puede entrar cosas y no le pasa nada. Nada, si no está colegiado, nada. Entonces, tenemos que sancionar penalmente el ingreso de teléfono, como también tenemos que inhibir la señal telefónica, porque mucho de lo que ocurre dentro de las cárceles se alimenta con estas conexiones que ellos tienen. Claro. Tenemos que generar dentro del sistema penitenciario también, y Chile lo necesita con urgencia, un Big Data que puedan analizarse estos datos, transformar en información y que la información sistematizada genere conocimiento y que enriquezca la política pública. Acá volvemos al tema de fondo y al tema principal. Estas conductas, el funcionario de Gendarmería no las acepta ni las permite. El funcionario que se quiere y que se identifica con la misión institucional repudia y rechaza absolutamente este tipo de actitudes. Cristian, ¿en tu época pasó algo así? Sí. ¿Y qué hiciste? Es que nosotros, bueno, es que yo no puedo, y de hecho, hasta ahora, Rodrigo, yo no me había involucrado en ningún tema contingente, porque aquí tiene que estar la institución. Lógico. Yo fui parte de la institución. Pero me interesa que también, como uno ve y percibe que hay un daño a la opinión pública, y volvemos quizás a tener esta imagen de corruptos, de que ingresamos los elementos prohibidos. Habían opiniones después en un canal que mostró esta noticia de la gente que estaba fuera del penal de Santiago 1. Bueno, ¿qué más esperábamos? Si los funcionarios consumen droga, ¿cómo será? Bueno,
eso tiene que ver, Y tiene razón, pues. pero lógico. Tiene razón esa Lógico. señora o el caballero que dijo eso, tiene razón. ¿Qué voy a esperar de los...? Sí, imagínate, aquí los gendarmes están carreteando con copete. Porque las cifras son altísimas que dicen. 83 latas de cerveza, 8 botellas de whisky, tequila, 5 botellas de vino y ketamina, droga. Entonces, ¿cómo la gente no va a reaccionar así? Tiene todo el derecho la gente que está afuera a reaccionar así. ¿Qué me piden a mí si los mismos gendarmes de estar así? Y acá lo van a generalizar. Bueno, yo, si me preguntas qué hice en este caso, cuando habían situaciones de esta envergadura, la suspensión era lo primero que se hacía, la lógica del fiscal administrativo, que tuviera claro que teníamos que transparentar la investigación y sacar a estos funcionarios para que se hiciera la investigación de forma objetiva y transparente. Y cuando teníamos antecedentes concretos de el DFLO de forma inmediata, o sea, 24 horas, la baja del funcionario. Para afuera. Para afuera al tiro. Porque eso es lo que requiere la institución, señales claras. Porque acá no nos podemos perder nosotros. Si tener la fiesta en paz, al costo que sea, va a tener una institución que pierda totalmente el rumbo. ¿Qué significa tener la fiesta en paz? ¿Que la cárcel esté tranquila? Cuando tú tienes que decidir y dejar a todos contentos. Eso no existe, Rodrigo. El cargo que uno tiene, cualquier cargo dentro de Gendarmería, no es más importante que la misión institucional. Si tú tienes que sacrificar tu cargo para que la institución avance, lo tienes que hacer. Tú tienes que tener la convicción, tienes que tener realmente la vocación, porque detrás de este cargo, de los cargos que hay, los que toman decisiones hoy día, hay personas, hombres y mujeres, que dependen mucho de esas decisiones y de esas señales. Y cuando esas señales son confusas, el personal no va a ir cuando se les requiera, ese buen funcionario. Porque muchas veces los internos, y lo que uno ha visto en países de la región, cuando estos internos logran penetrar a los funcionarios penitenciarios, muchas veces estos internos logran sacar de la cárcel a los buenos funcionarios. ¿Por qué los logran sacar? ¿Cómo los sacan? Los presionan para sacar a los buenos funcionarios. ¿Por qué? Porque esos funcionarios controlan, fiscalizan, supervisan, pero a los funcionarios que se dedican a traficar les molestan los funcionarios que controlan, que fiscalizan, porque pueden ser sorprendidos. La población penal les molesta porque les llega menos droga. O sea, entre los mismos gendarmes hay grupos. Pero lógico, sí. Rodrigo, O sea, Cristian, a mí me vuelves a ratificar tantas veces que hemos conversado acá, que esto es como ver la serie El Marginal también. Pero, Rodrigo, por eso que hay que reaccionar con la fuerza que se requiere. Porque nosotros no estamos en la película El Marginal, y te lo digo de verdad. Esto avergüenza a los gendarmes, hombres y mujeres. Los avergüenza. Y eso hay que decirlo claro. Acá los gendarmes no quieren este tipo de conductas. Por eso que es claro que si este sumario que se ordenó determina que los hechos que se conocen son ciertos, la medida tiene que ser ejemplarizadora y rápida. No puede tener ningún tipo de duda, porque si no se traiciona a los miles de funcionarios que son honestos y son comprometidos. Ese es el punto. No te entiendo. ¿Los gendarmes tienen las condiciones para trabajar bien? No. De hecho, es un tema que siempre ha sido recurrente, ¿no? Cuando yo te hablo de la dignificación de la función penitenciaria, nosotros en esta administración que yo tuve inventamos el concurso del orgullo de ser gendarme, porque había que mejorar también el que el funcionario se sintiera orgulloso, reconocido, y tuvimos varios reconocimientos. Incluso en una sentencia del Tribunal Constitucional se hizo un sentido reconocimiento a la función penitenciaria que agradecemos nosotros en su minuto absolutamente. Pero acá se tienen que dar otras señales también. La capacitación, Rodrigo, por ejemplo, mira... ¿Qué les falta hoy día al gendarme? Mira, ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué carecen? Mira, Rodrigo, aunque tú no lo creas, los gendarmes necesitan recursos. ¿Pero qué cosa? Es lo práctico. Porque recursos me hablas de plata. Ya, ok, ¿plata para qué? Mejores baños, mejor seguridad, mejor uniforme, mira, armamento. Bueno, el equipamiento en general, armamento, chaleco antibalas, vehículos de mejor calidad, vehículos blindados, sobre todo en regiones más conflictivas. Bueno, eso es una parte, pero también se requiere mayor capacitación, mayor perfeccionamiento y especialización. Y esos recursos Gendarmería no los tiene. Te doy solo un ejemplo. La academia policial, tanto carabineros como de PDI, los oficiales que ascienden a los cursos, ascienden a grados superiores, estudian un año, 2 años, con dedicación exclusiva. Gendarmería son 2 semanas. Entonces, dime tú, ¿qué vas a lograr cuando los funcionarios nuestros reclaman, Rodrigo, cuando tú los capacitas
después de 12 años o 15 años los vuelves a capacitar una semana. O sea, tú lo egresaste y 15 años después, 12 años después, incluso más, los vuelves a capacitar. Los funcionarios te reclaman y justamente reclaman porque necesitan mayores herramientas. Entonces acá también, Rodrigo, hay que tener claro que cuando nosotros en su minuto levantábamos, ¿cierto?, estos requerimientos para tener una academia que realmente le diera la mejor formación a los funcionarios penitenciarios y funcionarias, no es una casualidad. A mayor nivel de exigencia, si cambia también la dinámica intelectual, tú tienes que irle entregando herramientas a los funcionarios. Si tú hablas de crimen organizado, que muchos de los conflictos se manejan dentro de la cárcel, obviamente los gendarmes van a tener que estar más preparados. Pero lógico. Y con más tecnología también. Y con una lógica también de repensar lo que era la función penitenciaria tradicional, donde nosotros teníamos al ladrón, Doris Cooper, ¿no?, una criminóloga chilena. La lógica del ladrón cambió. Hoy día tenemos al narco y tenemos el narcocrimen, tenemos crimen organizado y todas sus derivadas. Entonces eso genera un cambio importante con la incorporación también de extranjeros, con otras lógicas criminales. Tienes que tener funcionarios que estén totalmente capacitados en entender estas lógicas. Y la respuesta es: no tenemos. Los recursos no hay. Y la preparación ni siquiera es mínima, es insuficiente. Impresionante. Entonces, eso es un punto que hay que colocar sobre la mesa. La política criminal no descansa solo, Rodrigo, en el éxito del Ministerio Público, de Carabineros e Investigaciones. Ahí también tiene que estar Gendarmería y tiene que tener la misma preparación. Cuando uno dice, y te lo digo de verdad, que yo también lo planteé en su minuto, cuando tú vas a otros países y ves agregados militares, agregados policiales, que están, bueno, a nosotros nos interesaría mucho en su minuto, y hoy día creo yo, no sé cuál es la opinión hoy día de Gendarmería, era tener tanto oficiales como judiciales y profesionales agregados 6 meses en Italia, para que conozcan cómo es el crimen organizado en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, que conozcan esas realidades. ¿Para qué? Para no llegar a esa realidad en algunos países donde realmente el Estado está fallido, y como esos países que lo han hecho muy bien, en el tema de Italia, por ejemplo, cómo clasifican la población penal. Bueno, nosotros incorporar esas buenas prácticas y tratar de aplicarlas con los recursos disponibles a la realidad chilena. Cristian, ha sido un gusto otra vez. Igualmente. Gracias por tu tiempo, gracias por venir a explicarnos y gracias por describir esto que nos llamó mucho la atención. Un carrete de los gendarmes ahí merece la sanción como corresponde. Cristian, gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Hacemos la pausa.